Hermano Henderson, hermana Parrish, hermana Bird, gracias por estar con nosotros hoy. Estoy muy contento de estar con ustedes y tener la oportunidad de repasar lo que aprendimos en la experiencia de aprendizaje en cuanto a cómo entender el contexto y el contenido de las Escrituras. Para comenzar, me gustaría saber si alguien podría resumir un poco lo que aprendimos. Bueno, para mí fue que debemos hacer preguntas sobre las personas, los lugares, la cultura, las costumbres, lo que sucede en el curso del relato. Todos esos pequeños detalles relacionados con el pasaje de escritura que están estudiando. Me gustaría escuchar lo que descubrieron en Lucas 5, versículos del 1 al 11. Esa fue la asignación que les dimos para tratar de aplicar algunas habilidades que aprendieron y descubrir cosas realmente interesantes. Hermana Parrish, ¿le gustaría Sí, comenzar? nada más comenzar a estudiar en el versículo 1 dice, estando Jesús junto al lago de Genezaret, y pensé, ¿Genezaret? Ni siquiera estoy segura de lo que he dicho bien como para entenderlo. Así que busqué en el diccionario bíblico y aprendí que se refiere al mar de Galilea. Luego busqué al mar de Galilea y encontré muchos detalles sobre su localización, qué tamaño tiene el mar de Galilea, y sorprendentemente es mucho más pequeño de lo que pensaba. Solo tiene 12 kilómetros de ancho. Hay un lago en mi ciudad natal más o menos del mismo tamaño, así que eso me ayudó a hacerme una idea del lugar. Luego busqué en los mapas de la Biblia y el verlo allí en el contexto de su distancia de Jerusalén me dio una idea de la geografía de la zona para una mayor comprensión. Magnífico. Hermano Henderson. Fue impresionante. Tenía algunas preguntas sobre los pescadores, particularmente sobre Simón. Y después habla que su nombre es Simón Pedro. De algún modo, quise conocer mejor los antecedentes de Pedro y cuál era su relación con el Salvador en ese momento, etcétera. Y lo que hice fue ir al manual de Instituto del Nuevo Testamento en línea. Me ayudó a encontrar más información sobre Pedro, de modo que puedo comenzar a ver cuán significativa e impactante iba a ser para Pedro en su vida esta experiencia con el Maestro. Gracias, hermano Henderson. Hermana Bear. Sí, una de las cosas que realmente me ayudaron mientras leía el versículo 4, pensé, en primer lugar, Jesús les extiende una invitación e inmediatamente pensé, debe ser importante para él invitarles a hacer algo. Entonces sigo leyendo y me llama la atención una palabra en particular, pescar. ¿Será un pez gigante? ¿O tal vez que él desea que regresen y pesquen por un espacio de tiempo? No lo sé. Así que pensé, no puedo pasar esto por alto. Y observé que hay una nota al pie de página junto a la palabra pescar, por lo que miré abajo y ahí está. La explicación de pescar se refiere a una captura o redada. Y esta fue una promesa muy significativa que se le dio a Pedro y a un grupo de expertos pescadores. Y bueno, al seguir leyendo me pregunté, ¿cómo reaccionarán ellos ante esto? Y en el versículo 5 vi que primero le dice al maestro, Pedro, pero hemos trabajado toda la noche. Bueno, trabajar. Creo que sé bien lo que significa trabajar. Soy madre. He criado a mis hijos, he lavado ropa, he limpiado la casa, he preparado muchas comidas y eso es mucho trabajo. Pero pensé, voy a seguir estudiando esto por si tuviera un significado más profundo del que creo. También hay una nota al pie de página y vi en la parte inferior que eso nos lleva a industria en la guía temática en inglés. Y pensé, creo que va más allá de que fueran simplemente industriosos. Así que consulté el diccionario bíblico y no aparece nada en trabajo. Claro que podría decirse que no hay mucho que explicar, pero en lugar de dejarlo ahí, pensé,
Ajá, el diccionario. Y tomé un diccionario normal. Busqué la palabra trabajo y me alegré de hacerlo porque la definición de trabajo es labor larga, difícil y fatigosa. Ellos habían trabajado toda la noche. Aquello me hizo valorar mucho más a Pedro y a sus compañeros al aceptar la invitación de salir otra vez a pescar. Gracias. Excelentes reflexiones. Realmente han indagado en algunos de esos detalles y eso ha ensanchado un poco sus mentes. ¿Desean compartir algo más? Cuando uno lee las Escrituras y comienza a meditar de verdad, recibirá pensamientos e ideas sobre versículos y palabras. Realmente sentí que debía comenzar a escribir esas ideas en el margen, porque muchas veces, si no las escribes en el momento, dices, vaya, eso fue increíble, y luego regresas a ello y no lo has anotado y dices, oh, tengo que acordarme de eso. Pienso que eso es importante para no olvidarse. Y entonces, si regresas más tarde a ello, todavía tendrás esas notas que pueden ayudarles a meditar de verdad y pensar en esas cosas. Maravilloso. ¿Alguna cosa más? Al comenzar a estudiar este capítulo, tratando de comprender el contexto y el contenido, primero entendí dónde estábamos, en Genesaret o el mar de Galilea, y pude imaginármelo y verlo con más claridad. Y luego pude ver la maravillosa promesa y la invitación que el Señor hizo a Pedro, una gran redada de peces. Ha trabajado toda la noche. Puedo entender los detalles de sus circunstancias y que a pesar de estas circunstancias, él acepta la invitación. En verdad, esto me dio una perspectiva más clara del capítulo en su conjunto. Más que el relato, habríamos pasado por alto la riqueza de las Escrituras si nos hubiésemos limitado a leerlas sin profundizar en ellas. Y esa es la clave de entender el contexto y el contenido. Creo que lo han expresado bien. Es prepararnos para aprender las lecciones que el Padre Celestial desea que aprendamos a medida que estudiamos las Escrituras. Bien, muchas gracias. Excelente trabajo. Una buena experiencia.